Hola, ¿cómo le va? Uno de los temas que se abordó, pero no se le dio tanta trascendencia como se le debería dar para mi gusto, es el referido a la justicia. Digo, el tema que el presidente de la Nación, junto con otros temas, dio a conocer en su discurso, en su monólogo, en el CFK. Digo que la justicia no se tocó a fondo porque quizás hoy la noticia pasa por lo laboral, que después también vamos a charlar un poco sobre esto. Digo, la justicia no se tocó a fondo. Yo lo vi a Lorenzetti, al doctor Lorenzetti ahí con una cara, primero de aprobación, de asentimiento, y posteriormente le vi una cara un poco seria. Quizás en ese discurso, en ese monólogo preparado por el presidente de la Nación, también haya ingerido la pluma o el oído puesto por el presidente a la señora Carrió. Digo, porque, bueno, ahí hay un partido muy especial entre la señora Carrió y el señor Lorenzetti, el doctor Lorenzetti, pero después vamos también a tratar de meternos en ese angulito. El doctor José Luis Ferrari es un hombre que usted lo conoce, es un hombre mediático, dice que uno es mediático, no sé por qué, pero él ha tenido muchos casos, el caso Candela, por ejemplo, entre otros casos, donde se dio a que su mediatez fuera conocido en distintos canales de televisión y en distintos medios gráficos también. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Mis causas son conocidas. Yo simplemente retransmito y trato de contarle al público en general y trato de retratar lo que le pasa al público en general en la administración de justicia. A mí me toca defender criminales o querellar criminales o llevar adelante una denuncia. Pero el público, el pueblo, que es el que va a la justicia en busca de la misma, se queda con la imagen de un juez que es algo, elevado, que no te atiende nunca, que el expediente siempre está a despacho, y de abogados inescrupulosos que, con tal de devengar honorarios, no les interesa los intereses de su cliente. Bueno, pero esa es la imagen que da la justicia hoy y me parece que no cambia. Mira, Alberto, tengo 57, hace más de 30 que hago esto. Ya estoy viejo, ya me salen las canas por acá al costado. Pero lo que noto es cada vez... A mí hubo una causa que me marcó a fuego profesionalmente. El 18 de julio de 1988 aparece muerta Jimena Hernández en el natatorio del Santa Unión. Esa causa me enseñó que cuando quiere el poder enmascara y tapa al autor. Mataron a una nena de 10 años y la tiraron en la pileta. ¿Qué pasó? Bueno, hubo multiplicidad de acciones por parte de funcionarios judiciales que hoy tienen altas responsabilidades a nivel local acá en la ciudad de Buenos Aires. Te recuerdo que el juez de esa causa, que fue la primera causa donde se hace un informe de ADN, es en la causa de Jimena Hernández, donde se perita la malla de la nena. Él tuvo 2 meses la mallita en su escritorio, perdiendo la posibilidad de dar con la identidad del autor. Hoy ese sujeto es el jefe de los fiscales de la ciudad de Buenos Aires, el juez Vasco, hoy doctor Luis Vasco. Bueno, entonces vos ves cómo juega el entramado judicial y influencias de la iglesia, influencias de la política. Perdimos de dar con una persona que mató a una nena de 10 años y seguramente a 2 chicos más. Bueno, esto me enseñó de que esa pretendida voluntad que tenía viste, cuando uno es chico siempre dice, yo me quiero parecer a ese abogado. Tuve la suerte de trabajar con ese abogado, el doctor Minces, hoy vive Jorge Minces, compañero y enorme, extraordinario abogado penalista y mejor persona. Bueno, con el doctor Jorge Minces, antes que hacemos un paréntesis aquí y también una especie de homenaje al amigo, cuando yo estaba en Canal 11, el viejo Canal 11, en una oportunidad me crucé por una causa con el doctor Jorge Minces. A partir de allí me llamaba al estudio y decía, negro,
¿cómo puedo hacer para que las causas que yo tengo se conozcan? Simplemente, doctor, llámenos y vamos a ir. Antes íbamos con nuestras cámaras a todos los lugares, porque no era solamente, no teníamos móvil, teníamos un móvil que era el auto del camarógrafo. Y allí varias causas fueron presentadas por mí en el estudio del doctor Jorge Minces, un gran penalista. Enorme abogado. Y entonces él me enseñó que no siempre lo que se plasma en un expediente es la verdad real, es la verdad jurídica. Y la verdad jurídica muchas veces se aleja, y mucho más se alejan los intereses de determinados factores de poder que quieren encubrir. Siempre quieren encubrir a los que están cercanos al poder. Eso me enseñó. La vida continuó, mi actividad profesional continuó, pero me sirvió muchísimo para aprender cómo funciona el sistema. Y el sistema siempre busca salvarse a sí mismo. Por eso vos ves ves la cara de Lorenzetti en primera fila. Lorenzetti, si hay algo que tiene a diferencia del resto de los presidentes de la Corte que pasaron anteriormente, es un tipo con un extraordinario olfato político. Total. Y lo demostró en la causa del 2x1. Si bien yo me he pronunciado a favor de esa resolución. La ley no hace ninguna distinción de que el instituto del 2x1 no se le puede aplicar a los ex militares. Si lo propugno para un delincuente común, mucho más para alguien que en un contexto político, porque todo el mundo se olvida del contexto, porque vos podés explicar un hecho, pero tenés que contextualizarlo. Lo que era la guerra contra la mal llamada guerra contra la subversión. Él les advirtió al resto de sus compañeros de corte, les dijo, miren que esto va a explotar. Y les demostró que es el único que tiene capacidad política para llevar adelante, al menos en estos tiempos, el timón de la Corte. Con lo cual, que el presidente diga a los judiciales tienen que trabajar más. Y la verdad que me lo diga el presidente, yo al presidente le debo respeto, es el presidente de mi país. ¿Voy a decir que no trabaja? El presidente no trabajó ni va a trabajar. Ahora es la primera vez que trabaja, y cada vez que trabaja se enferma. Y cada vez que ocurre alguna circunstancia complicada para el país está de vacaciones. Cuando fue jefe de gobierno, cada vez que hubo una inundación nunca estaba en la Argentina. No es para restarle mérito, ningún bobo llega a presidente. Pero sí, claramente representa intereses. Y si él me quiere convencer de que los judiciales no trabajan, yo siempre voy a defender, aunque no tengan razón, siempre voy a defender a los trabajadores. Pero hay que mirar, o hay que ir, el presidente podría ir de incógnito a ver cómo se trabaja desde la llamada leonera hasta el último piso, y quiénes trabajan y cómo trabajan, que muchas veces a mí me tocó en alguna oportunidad estar cubriendo a otro colega en la sala de prensa de tribunales. Sí. Entonces uno conoce todos los recovecos y cómo trabajan y cómo muchas veces tienen que esforzarse con los medios que no tienen. Trabajan con lo que tienen y hacen lo que pueden. ¿Por qué no dicen por qué no se computariza todo el archivo de cada juez, es decir, cada causa? ¿Por qué él dice que se enhebran, que se trabaja con la aguja? Bueno, hablamos de pruebas que después deben ser sostenidas en juicio. ¿Cuál es la informática ha traído aparejado enormes avances en la humanidad, pero realmente es falible, es fácilmente atacable por quienes conocen de esto. De hecho, he defendido a un chico muy famoso que vulneró los registros de la UADE y con él descubrimos hackeando. Que, por ejemplo, Scioli no era lo que no había ido a clase, por ejemplo. Entonces, el proceso penal necesita de la prueba física. Tenés que ver, trabajé en la causa Cromañón, por ejemplo. Entonces tenés que ver un plano de incendio que lo vas a ver digitalizado. Los jueces entienden cuando tocan, cuando palpan y cuando podés hacerlo conocer a través de los sentidos. Y la informática lejos está de esto. Con lo cual... ¿Puede ayudar? Puede ayudar, pero no suplantar. Causas que ya causas que ya pasaron pueden ser informatizadas. Sí, pero no la causa que está en juicio. Pero hoy la cantidad, no sé, vas a hablar de hoy causas de resonancia actual, la obra pública. La obra pública tenés que acompañar.
pliegos, tenés que acompañar licitaciones, tenés propuestas, y me parece que solamente de hecho, la informatización que se dio en los últimos años en el Poder Judicial, hay una muy buena obra editada por una colega abogada y periodista, Natalia Guiar, que habla del señor de la Corte, que nos ilustra muy bien de lo que es el devenir del gabinete informático de la Corte, que depende de la Corte, depende funcionalmente, estructuralmente y patrimonialmente de la Corte, porque es mucha plata la que hay en juego. Sí. Bueno, no estuvo Lorenzetti ajeno a ello, al principio anduvo muy mal, hoy anda un poco mejor, pero realmente me parece que estamos lejos de los estándares de calidad que necesitamos. Es decir, lo que dijo el presidente es algo que puede llegar a suceder. El presidente habla en líneas generales. Creo que este discurso lo hubiera esperado el primer año de gestión. Un monólogo para mí. Para mí también, claro. Obviamente, nunca o pocas veces en la historia argentina presenciamos la operatoria y la participación de los grandes grupos económicos en el gobierno. Decime cuántas veces en la historia argentina el presidente de la sociedad rural ocupó un cargo en el gobierno. Creo que esta es la tercera y todos fueron gobiernos de facto. Me parece que acá el gran problema de este gobierno es que no consigue explicar los serios problemas de conflictos de intereses que hay, porque la ley impuso requisitos de profesionales, por ejemplo, para la Auditoría General de la Nación. Tiene que ser abogado. Y no quiero ser auditor general de la Nación. Te quede claro, porque cuando critico uno a veces, pero usted quiere ser fiscal, quiere ser cuál, no quiero ser. Yo quise ser abogado y soy abogado. Y no quiero ser otra cosa y estoy feliz con ello. Pero nos ponen a una persona que está vinculada al partido gobernante, Laura Alonso, que nos viene a contar cuáles son los estándares para que un funcionario que fue durante toda su vida profesional y trayectoria laboral integró una conocida petrolera extranjera, hoy ocupa la vereda de enfrente. ¿Qué interés se va a defender? Lo de lo que trabajó toda la vida. Que no me diga que no hay conflictos de interés. Entonces me quiere contar de que hicieron un trabajo técnico y llegaron a la conclusión de que el hombre iba a vender sus existencias patrimoniales porque tenía intereses contrapuestos. Los tenía y los tiene y los va a seguir teniendo. Los mismos te puedo multiplicar. Bueno, toda esa cuestión de intereses es lo que terminan conformando después las causas penales, porque lo funcional no es casual. Decime Perón qué causa penal tuvo sacando la de Nelly Rivas o la de traición a la patria. Me parece que hoy el gran problema que tiene y por eso los abogados penalistas terminamos siendo la BD, porque tratamos de explicarle al público en general lo que es técnicamente un expediente judicial, pero traducírselo, mire, pasó esto, hicieron esto y el beneficio fue este. Entonces me hablan de un funcionario que lo detienen porque hay peligro de que entorpezca la investigación cuando dejó la función. Julio Devido. ¿Dónde se va a ir? El hombre es asmático, el hombre tiene una cardiopatía severa y es insulino dependiente. ¿Dónde se va a ir? Lo más probable es que termine sus días muriéndose en su casa. La doctora Carrió, ¿qué injerencia tiene como para poder sacar al doctor Lorenzetti, de la Corte Suprema? Oh, qué gran pregunta. Bueno, de hecho, el año pasado llevó adelante, hizo la presentación para promover el juicio político. Este año entrante lo va a volver a presentar para que no pierda estado parlamentario. Obviamente, cuánto tiene de razón, cuándo no tiene de razón. Yo siempre digo, a veces me preocupo cuando digo, ¿qué pasa que yo yo veo a la señora Carrió, fiscal de la República. La señora República. La veo con la gran intención, sería su cucarda en esta etapa, en esta posibilidad de gobernar con tranquilidad durante estos próximos 2 años, de sacar a Lorenzetti de la Corte Suprema de Justicia. El tiempo y los años nos dirán si Lorenzetti fue un buen o un mal presidente de la Corte. Ya te dije en qué causa hizo valer su muñeca y en qué causa afectó los intereses del Estado, por ejemplo, el aumento de tarifas, cuando el gobierno tiene claramente, la ley te marca los requisitos que tiene que seguir un funcionario para llevar adelante un acto de gobierno. Cuando no la respeta porque le importa un pito
la ley. Entonces, si la que me va a explicar la ley es la señora Carrió, yo te digo que si hay que elegir un bando y hay que defender a uno a otro, me quedo con Lorenzetti. Ahora se presenta, en estos días, y de acá a fin de año, se va a llevar adelante la elección del procurador de la Corte. Exactamente. Ella propugnó, y él, el candidato de ella, se florea por cuanto canal de televisión puede, que es el doctor Campagnoli. El doctor Campagnoli no es apto para ese cargo. ¿Por qué? Porque no tiene moral. Lo tengo denunciado, él con una causa. Hay varias causas. Pero fundamentalmente la que a mí me toca trabajar, él tiene al comisario Potocar y al comisario Aveni en la causa de las coimas de la Policía Federal. Con un informe de un agente de inteligencia, una denuncia anónima, ingresada en el Ministerio de Seguridad. ¿Te recuerda esto lo que pasó con Gómez Centurión? Operan bárbaros los servicios de inteligencia. Y de estas pruebas se vale Campagnoli. Esto, obviamente, el que me escucha hablar va a decir, claro, este es un garantista, sí, soy garantista, pero claro, la garantía que tiene que tener una persona de ser tratada como tal y que se respeten sus derechos. Porque si estos me quieren convencer de que esta es una etapa limpia, esta es una etapa sucia, y de la forma que fue preso Potocar y Aveni, puede ir preso cualquier ciudadano, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado. Bueno, ya se dio, se está dando. Bueno, se está dando. Te repito, decime qué cambió. A mí hay cosas que me asustan. Uno ya pasó por los 70, tuvo la consecuencia que políticamente, profesionalmente, pero me recuerda muchas cosas de los 70. De los 70 a 80, ¿no? Son más sofisticados los métodos y las formas, pero el poder te hace conocer enseguida, te hace conocer sus largos brazos, te somete a una causa penal. De hecho, asisto a muchísima gente que ha interpuesto denuncia contra funcionarios actuales y después lo llaman a una mediación patrimonial para pedirle plata, porque la justicia, evidentemente los jueces, Comodoro Pi, baila el son de la música que le ponen. Hoy son todos pros, se van a vestir de amarillo con minifalda y después se tienen que vestir de negro, se van a vestir de negro. Pero defienden intereses nada más, los propios. Tenemos unos 5 minutos. Yo me quería meter en otro tema. Parezco chichejero. Es por la tos, nada más. Viene un problema político gremial. Es decir, viene la gran batalla gremial que yo lo anticipé hace 6 meses, cómo venía evolucionando esto, que terminó en lo que en su monólogo propone el presidente de la Nación, y ahora en una serie, en unos volúmenes muy grandes que le han llevado a la Confederación General de Trabajo, donde se dieron cuenta que realmente la flexibilización viene, ¿sí? Y que la reforma laboral no va a estar, no hay reforma laboral, hay flexibilización laboral. ¿Cómo ves? Perdón. Promueven modificaciones por sectores y por área. Obviamente el primer... Por gremio, ¿sí? El primer esbozo fue Vaca Muerta. Sí. Y alguien que estuvo en la mesa chica, gracias a Dios uno tiene posibilidad de tener oídos a través de algunos amigos que estuvieron en la mesa chica. El secretario general, cuando dice Peto altera el espíritu del convenio colectivo, alguien le dice, mira, vos ya estás rico. Es la única manera que sea viable el emprendimiento. Bueno, algo parecido acaba de pasar con Atilra, los trabajadores en la industria lechera, donde se da la polivalencia de actividades, donde una persona tiene que hacer todo. Y la verdad, te vuelvo a decir lo que te dije al principio, si tengo que elegir entre el trabajador y el empleador, me quedo con el trabajador. Lo que viene no es bueno, pero es lo que hay. También soy respetuoso de las decisiones de mi pueblo. Si me gusta el gobierno, realmente no me gusta. Veo indicadores que me hacen pensar de que el futuro no es todo lo venturoso que nos cuentan, por el contrario. Ya pasamos por Caballo. Sí, por el contrario, creo que lo que se viene ya lo vivimos y nos costó muchísimo, que es 2001. Y veo una enorme capacidad de endeudamiento que más tarde o más temprano va a generar consecuencias
para las generaciones futuras que son muy serias. Esta es la de estar sometido a la voluntad del empleador, con lo cual siempre voy a inclinarme por los derechos del trabajador. ¿Le gusta la política? Me fascina la política, soy peronista. Tengo esa enfermedad de lo negro que a veces le da a los blancos, ¿viste? Es así. Pero sí. Realmente me fascina la política, me fascinó siempre y creo que es lo único que permite que... La política es lo que permite nivelar las relaciones de poder. Yo aprendí con la abogacía de que todo es poder. Entonces, ¿sabés cuando algún amigo me pide, che, podés transmitir esto? Y cuando algún juez me dice, lo único que le pido es que no hable de mi sentencia en televisión. Ah, tenés miedo que tu mujer se entere lo que haces. Bueno, porque las sentencias judiciales son actos de gobierno, son actos públicos. A veces es bueno explicarle para que la mujer sepa lo que hace el marido. Que a veces decidir una cuestión, decime, ¿qué autoridad moral puede tener un juez que tiene por años cajoneado un expediente de un jubilado que se está muriendo y tal vez los nietos cobren esa creencia? Si el hombre necesita la plata hoy, se está muriendo, si no llega a fin de mes. Bueno, precisamente el sistema jubilatorio corre serio peligro, ¿no? Muchísimo. Entonces soy abogado porque me siguen repeliendo y me siguen doliendo y todos los días hago un esfuerzo para no putear las injusticias. De hecho, tanto me duelen las injusticias que hice todo lo que pude hacer para que mi hijo sea abogado y hoy mi hijo es abogado. Así que continuará la maldición de los Ferrari, señores jueces. Yo creo que de aquí a diciembre los hechos se van a ir desencadenando, si bien el presidente de la Nación tiene estos 2 meses, quiere acelerar todo lo posible, todas las leyes posibles. Yo creo que no van a tener las manos dentro de la Cámara de Diputados y creo que menos en la Cámara de Senadores, ¿no? Ellos apuestan a la división. Sí. Históricamente el peronismo tuvo, con el general, el Frejuli sacó el 62% de los votos. La contra tenía el 38%. Hoy escasamente Cambiemos tiene 40, 42. Los porcentajes son los mismos. El problema es nuestro, de los peronistas, que estamos divididos. En algún momento aparecerá quien pueda conducir los destinos, pero evidentemente creo que la necesidad de que Cristina Fernández de Kirchner llegara a ser presidenta es para dividir el bloque del Senado. Creo que lo que quieren es esmerilar la posibilidad de que el peronismo se aglutine atrás de la figura de Pichetto, ¿no? Que me parece que es el más potable. De aquí a diciembre lo voy a llamar. Cuando quieras. Para hablar de política y hablar del peronismo. ¿Qué es el peronismo hoy? ¿Cómo se puede llegar a ser como fue el PRI? Es decir, que esperó muchísimo tiempo para volver a gobernar. ¿O va a achicar los tiempos y a partir del mes de marzo se puede convertir en la fuerza realmente que contenga algunas cosas que pueden llegar a suceder con este gobierno? Seguramente. ¿Sí? Es el partido de los pobres. ¿De qué club es? Soy de Racing. Padezco con Racing, soy un enfermo plateísta de Racing, socio de Racing. ¿Cuál es su plato preferido? El asado. El asado. Bien peronista. Bien peronista. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias. Nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de cafés cortados y nunca te olvidás del vasito con soda. Un sindicato como la UTGRA tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. UTGRA, unidos por el bien común.
Conocé los planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares de Andar, la obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Solicita un asesor comercial al 0810-345-0184. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-725836, www.sssalud.gov.ar, RNOS 122-104, RNEMP 1252. Calidez, elegancia, atención al detalle y servicio personalizado. Lo invitamos a disfrutar de este microclima que logramos construir en el corazón de Buenos Aires. Hotel Supara. Los esperamos.